buenas noches, bienvenidos a Odisea Argentina. Y pasado mañana, aquí en TN, en el programa A Dos Voces, va a tener una instancia especial, muy atractiva, la gran polémica que se está desarrollando dentro del PRO por la interna entre Gabriela Michetti, Horacio Rodríguez Larreta, por la candidatura de esa fuerza política para la sucesión de Mauricio Macri como jefe de gobierno. Es decir, va a haber en A Dos Voces un debate entre los dos que está generando mucha expectativa por muchas razones. ¿Por qué? Porque esta primaria, que opaca un poco el resto de la discusión en la capital, tiene una cantidad de peculiaridades, de rarezas, que verdaderamente llaman la atención en sí mismas. Por un lado, bueno, hay una gran disputa verdaderamente de poder porque se está discutiendo el gobierno de la ciudad en la perspectiva de que todas las encuestas dicen que el PRO puede llegar a retener la ciudad de Buenos Aires. Pero lo verdaderamente raro, lo que uno no termina de entender, es que además de ese contenido tiene otro, y es que Macri optó o se pronunció por uno de los dos candidatos. Cualquier cosa que diga Macri respecto de la preferencia personal por uno u otro, bueno, es muy discutible. Tanto Rodríguez Larreta como Michetti están indefectiblemente ligados a la sigla PRO. Es difícil entender por qué Macri adoptó este modelo de, digamos, liderazgo o de jefatura frente a su propia sucesión. Fíjense que hay otras formas de resolver el mismo problema. Por ejemplo, Cristina Kirchner habilita varios candidatos. No sabemos a cuál prefiere. Cuando se le escapa mucho uno y toma demasiado volumen, levanta al otro y castiga a este. Y así alternativamente, ¿para qué? Para no perder poder hasta el último día y además para contener a todos. Es decir, que el derrotado no sienta que lo derrotó ella y siga siéndole leal. Scioli tiene otra estrategia para su propia sucesión en la gobernación. Hasta ahora daría la impresión de que no le interesa quién va a ser su sucesor y, como en tantas otras manifestaciones de su vida política, aceptan que eso también lo decidan en la Casa Rosada, aunque aparece alguna predilección por Insaurralde. En cambio, Macri dice, yo estoy con Rodríguez Larreta y no con Michetti. Cuando uno le dice, ¿y por qué decís eso? ¿Qué razonamiento hay detrás de ese pronunciamiento tan raro? Él dice, bueno, porque yo tengo que garantizar la continuidad de la gestión y estoy convencido de que Gabriela es muy buena para funciones político-legislativas, pero para la gestión, como dice él, el pelado, por Rodríguez Larreta, es mucho mejor y trabaja como un mono y aunque tenga menos carisma, me da garantías de mayor continuidad. Otros interpretan que esa es una coartada, en realidad para ejercer una especie de caudillismo posmoderno, de caudillismo urbano, por el cual Macri está enojado por el hecho de que Gabriela Michetti se haya lanzado sin consultarlo y haya sido impertinente o irreverente con su dedo. Lo cierto es que este debate, que está alimentado por este problema, que es que Macri apuesta mucho y toma mucho riesgo en la competencia, preocupa a todo el PRO, porque se han evidenciado situaciones más o menos agresivas. Eso dio lugar a que el jueves pasado hubiera una reunión de la que participaron 4 personas. Participó Pinedo, que es el jefe de campaña de Gabriela Michetti. Participó Fernando de Andrés, que es un hombre muy allegado a Rodríguez Larreta, pertenece al equipo de Rodríguez Larreta. Participó Hernán Lombardi, que está con Michetti, y participó también el dirigente Andrés Ibarra, ministro, que está del lado de Rodríguez Larreta. Se pusieron de acuerdo los 4 en que en el debate de pasado mañana no va a haber agresiones, no va a haber golpes bajos, se van a bajar los decibeles, no va a haber denuncias ni temas complicados. Bueno, Michetti anduvo rondando el tema del juego, que es un tema que a veces cuando uno lo nombra delante de Macri se pone un poco colorado. Todo esto se hizo trizas el viernes. ¿Por qué? Porque el viernes el equipo de campaña de Mauricio Macri se enteró de que Jaime Durán Barba, que es el gurú ecuatoriano que lo orienta a Macri en su carrera política y en sus campañas,
y que está muy involucrado en la campaña de Rodríguez Larreta, había dado una entrevista que apareció al día siguiente en el diario La Nación, diciendo algunas cosas que para ellos eran muy inconvenientes. Al otro día, cuando leyeron efectivamente la entrevista en el diario, se dieron cuenta de que verdaderamente eran inconvenientes y no terminan de entender por qué Durán Barba, que se supone que es un experto en este tipo de cosas, es el que los asesora a ellos respecto de cómo hay que dar entrevistas y qué cosas hay que decir y qué cosas hay que ocultar, le hizo, si se quiere, un daño a Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque por un lado él dijo, bueno, Michetti ha sido una buena militante, pero no mucho más que eso. Lo suficiente como para que Michetti le diga a Pinedo, pero vos no habías arreglado el jueves que no iba a haber agresiones. Le preguntan a Durán Barba, Pinedo dice que usted es empleado de Horacio Rodríguez Larreta. Y dice, pobre Pinedo, me da pena. Parece que tiene Alzheimer el viejito Pinedo. Pinedo, hay que aclarar, es el presidente del bloque de diputados del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, la cuestión es que la relación se volvió a romper. Y esto dio lugar a una nueva reunión de la que ya participó Macri, participó quien es su mano derecha en la campaña, diríamos el jefe de campaña de Macri, que es Marcos Peña, participó el mismo Durán Barba, participó Emilio Monzó, que es el gran armador del PRO en todas sus alianzas entre partidos y territoriales, y ahí se dijeron de todo. Algunos de los otros asistentes, como por ejemplo el ministro Sensón, estuvo también Hernán Lombardi, dicen que pocas veces habían visto algo tan agresivo. ¿Por qué? Porque no solamente se está discutiendo la interna de la capital, sino que además se está discutiendo cuál es la estrategia de Macri para llegar a la presidencia. Y hay una disidencia estructural en este grupo. Algunos dicen, como Durán Barba, el gran capital de Mauricio Macri es que no parece un político, que es casi antipolítico, que no tiene nada que ver con su clase, que es la política. Tenemos que preservar eso, porque eso es lo que nos da votos frente al electorado. Monzó, que es el encargado de armar una estructura territorial para ir a la elección, le dice, está bien, puede ser que Macri tenga que mantenerse incontaminado con la política, pero lo cierto es que yo necesito estructura territorial que me lleva a arreglar con los radicales, o necesito sintetizar posiciones en la capital federal y arreglar con Carrió, o necesito para ganar Santa Fe, cuyas primarias se celebran el domingo que viene y ahí juega un papel importantísimo del CEL, sumarlo a Reutemann. Durán Barba dice, todo eso lo único que hace es restarnos votos. Claro, la próxima pregunta es más delicada. ¿Y la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo va a ser Macri para llegar a presidente? Nunca estuvo tan cerca de llegar a presidente, sin resolver la gran incógnita del territorio bonaerense, sobre todo el conurbano. Ahí están los que dicen, tenemos que mirarlo a Massa, porque si Massa sigue estancado, va a haber un momento en el que al propio Massa le va a convenir hacer un acuerdo con nosotros, quedarse con la provincia en su persona o en la persona de un delegado y cerrar el gran agujero negro que tiene el PRO para esta elección. Ahí es donde aparece Durán Barba diciendo, no, lo último que quiero es un acuerdo con el peronismo bonaerense que representa a Massa. Esta pelea está abierta. Esta discusión es crucial para el futuro electoral de la Argentina. El gobierno la está siguiendo minuciosamente. ¿Por qué? Y porque si hubiera una confluencia entre Macri y Massa, Scioli, Randazzo, los candidatos del oficialismo, la continuidad de poder de Cristina más allá del 2015, estaría en dificultades. Más allá de todo este ajedrez, hay un fondo de verdad en el problema. Macri intervino en la política en un momento de gran crisis política, en un momento en que parecía pedir a gritos la sociedad que se renovara la política, pedía que se vayan todos. Entró con las categorías de un empresario, de un hombre acostumbrado a manejar SOCMA con su padre o de manejar Boca Juniors. Aplicó esa doctrina, ese método hasta ahora. Un accionista, Macri, tal vez un accionista minoritario, su amigo Nicky Caputo, y un grupo de gerentes. Claro, creció mucho en ese esquema y ese esquema llegó a su límite. Gabriela Michetti cobró vida propia. Quiere ser accionista.
ahora le dice a la gente, no nos tienen que decir a quién hay que votar. La alianza con el radicalismo, con Reutemann, con Carrió, introdujo la política en esta estructura que parecía empresarial. Hay una vieja fantasía de parte del electorado, también de algunos dirigentes del PRO, de que la política debe ser redimida de sus miserias con métodos, con estrategias, con conductas que provienen de una racionalidad superior, en este caso la empresarial, que provienen de fuera de la política. Macri se está dando cuenta de que esa idea es dificultosa y de que el gran desafío, un desafío enorme, inmenso, es redimir a la política con política.